Bueno, buenos días. Mi nombre es el doctor Caleb Teo Mata Meléndez, soy residente de radiología de primer año del Hospital Universitario. Mis maestros asesores son el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna, y el tema que vamos a ver hoy es el de tumores testiculares. Bueno, primeramente hablando un poco de anatomía, el testículo va a estar compuesto por túbulos seminíferos que van a estar empaquetados de manera densa y van a estar separados por tabiques delgados fibrosos. Y bueno, estos túbulos van a converger y finalmente van a drenar hacia la red de testis. Y bueno, esta red testicular o la red de testis va a seguir convergiendo en forma de conductos eferentes, va a atravesar la tubiculum vaginae en el mediastino testicular para formar la cabeza del epidídimo. Dentro del epidídimo estos túbulos se van a seguir uniendo para formar un túbulo único que va a estar... Bueno, estos túbulos se van a unir en el cuerpo del epidídimo para formar un túbulo único, y que bueno, va a emerger finalmente en la cola del epidídimo como el conducto deferente. También es importante mencionar que bueno, las arterias que van a irrigar el testículo se van a originar directamente de las arterias renales, y las venas donde van a drenar las venas testiculares van a ser del lado derecho, desde la vena cava inferior, y del lado izquierdo en la vena renal testicular. Esto es importante, sobre todo tomando en cuenta que el drenaje linfático va a seguir el trayecto del drenaje venoso. ¿Dónde mencionaste las arterias testiculares? De la aorta. Las arterias testiculares directamente de la aorta e inferiores al origen de la vena renal, de las arterias renales, perdón. Y la vena testicular derecha va a drenar hacia la vena cava inferior, y la vena testicular izquierda hacia la vena renal izquierda. Y bueno, eso es importante porque el drenaje venoso va a seguir, el drenaje linfático, perdón, sigue el trayecto del drenaje venoso, de tal forma que los testículos van a drenar hacia los nódulos paraórticos y paracavales, y bueno, esto va a explicar, y también hacia los nódulos paraórticos que están a nivel de riñón, y esto va a explicar también la extensión de enfermedad que puedan tener los tumores que puedan presentarse en el testículo. Existen factores de riesgo para presentar o para la presencia o la aparición de tumores testiculares: el mal descenso testicular, historia familiar de tumores testiculares, que ya haya tenido un antecedente de cáncer testicular con anterioridad a ese paciente, infertilidad, y también se menciona la microlitiasis, pero la literatura sí la menciona. Sin embargo, algunos mencionan que no influye o no está asociado a la aparición de tumores testiculares. ¿Cómo se va a presentar estos tumores? La mayoría la mayoría de estos tumores se van a presentar como una masa testicular o inguinal indolora, un aumento importante o en ocasiones aumento del volumen testicular, perdón, como dolor abdominal, dolor lumbar o dolor en la espalda y pérdida de peso. Ahora vamos a pasar a cómo se clasifican estos tumores. Existen 3 clasificaciones. Los tumores de las células germinales, que representan hasta el 95% de los tumores testiculares. Estos, también se van a tener su subdivisión, que ahorita vamos a hablar de ella. Los tumores del estroma del cordón sexual, que representan el 5% de estos tumores, y los tumores misceláneos. Dentro de los tumores germinales, que como mencionamos son hasta el 95% de los tumores testiculares, la mitad o el 50% va a corresponder al seminoma.
Y bueno, hay una subdivisión de esos tumores de células germinales que son los tumores no seminomatosos, que vendrían siendo todos carcinoma embrionario, tumores de saco vitelino, coriocarcinoma, teratoma y tumores mixtos de las células germinales. De estos, bueno, se van a subdividir el tumor mixto de células germinales, que va a tener una o varias estirpes celulares, representa hasta el 30% de estos tumores, seguido del carcinoma embrionario, de un 10%, de los tumores testiculares puros, 4% de los teratomas y el 1% y menos es el tumor sacovitelino y el coriocarcinoma. Y ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Y de este grupo, pues es importante la subdivisión, ya que, pues, como sabemos, el seminoma, al momento, el tratamiento es importante, ya que son pues, los más radiosensibles, y los tumores no seminomatosos no son tan radiosensibles, y pues el tratamiento va a corresponder más a tratamiento quirúrgico y de quimioterapia coadyuvante. ¿Cómo vamos a evaluar inicialmente a los tumores testiculares? Bueno, primeramente pues se utiliza el ultrasonido, que se realiza con un transductor de alta frecuencia. Esto nos va a servir para diferenciar las masas, para diferenciar masas intratesticulares de las extratesticulares y la composición que estas van a tener. Si son composición sólida o quística, o en ocasiones tienen composición, pues ambos es mixta, ¿verdad? El ultrasonido tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar malignidad, hasta un 98 99%. Y bueno, en una evaluación, si vemos una masa intratesticular con vascularización interna, pues eso va a ser un dato altamente sugestivo de malignidad. Entonces, eso pues es un dato importante. Entonces, ya entrando bueno, a hablar un poco de cada uno de cada uno de los tumores. De los tumores germinales, tenemos el seminoma, que bueno, es el tumor de células germinales más común. Está asociado a testículos no descendidos. En este caso, la literatura menciona que hasta el 10% de los seminomas están asociados a esta situación clínica. Tiene una mayor incidencia en la cuarta década de la vida. Son frecuentemente únicamente unilaterales. Y bueno, es el tumor testicular con mejor pronóstico. Y el tratamiento, bueno, siempre va a ser, aparte de que con esto vamos a hacer el diagnóstico definitivo, pues con la arquidectomía radical. Las características de ultrasonido, pues vamos a tener una imagen hipoecoica, homogénea, de bordes bien definidos, puede ser lobulada o multilobulada, y bueno, va a ser infrecuente las áreas densas o espacios quísticos. En este caso, pues vemos una masa, en un ultrasonido de escala de grises, vemos una masa redondeada, de bordes bien definidos, hipoecoica, un poco homogénea, que eso va a ser característico o nos va a dar una alta probabilidad de que se trate de un seminoma que, como mencionamos, el diagnóstico pues, definitivo no se hace hasta que se hace el manejo por patología. Bueno, los tumores germinales no seminomatosos van a tener una mayor incidencia entre la primera y tercera década de la vida. Sí van a tener presentación más agresiva que los seminomas, van a presentar metástasis con mayor frecuencia, y de estos tumores el 70% va a producir marcadores tumorales, y de los tumores germinales, la presentación más común va a ser el tumor mixto de células germinales. De estos tumores, hasta un tercio, la presentación clínica va a ser dada por las metástasis. Y bueno, este tipo de tumores son más heterogéneos debido a que se derivan de líneas celulares totipotenciales, por lo que va a haber diferentes grados de diferenciación. Entonces eso explica la heterogeneidad de estos tumores, que bueno, por ultrasonido vamos a ver masas más heterogéneas, puede haber componentes mixtos, sólidos o quísticos, va a tener bordes irregulares y frecuentemente van a presentar calcificaciones. Bueno, y de esta clasificación de los tumores germinales no seminomatosos, vamos a hablar del carcinoma embrionario, que bueno, es el segundo tipo histológico más común después del seminoma, hablando de
de estirpes puras, ¿verdad? Porque como ya mencionamos, el más común de los no semimatosos es el mixto. Va a tener incidencia en la tercera y cuarta década de la vida, y va a tener un comportamiento más agresivo. En este caso, la composición, bueno, las imágenes de ultrasonido va a ser una masa más heterogénea, de ecogenicidades, perdón, más heterogéneas, mal definidas, y bueno, y va a haber invasión a la túnica albuginia. En esta imagen por ultrasonido de escala de grises es un corte longitudinal, muestra una masa pequeña de ecogenicidad heterogénea, perdón, irregular, que tiene márgenes irregulares. En este caso, digo, como mencioné, son características de ultrasonido que, bueno, hay que tomar en cuenta, y a final de cuentas, valga la redundancia, no vamos a poder hacer el diagnóstico definitivo hasta contar con el estudio patológico. En esta otra imagen también muestra una masa en un corte longitudinal, perdón, muestra una masa intratesticular pequeña, que va a tener una calcificación extensa, que obviamente emite sombra acústica posterior, que en este caso, bueno, se hizo el diagnóstico que también se trataba de un carcinoma embrionario. Siguiendo con la clasificación, los tumores del saco vitelino estos tumores van a representar el 80% de los tumores testiculares en la infancia. Va a tener una mayor incidencia antes de los 2 años de vida, y en este tipo de pacientes sí se va a poder medir, va a tener marcadores séricos, marcadores tumorales séricos, que en este caso es la alfa-fetoproteína, que va a estar elevada hasta en el 90% de los casos. En este caso, como mencionamos, es muy raro en su estado puro en adultos, es más que nada en la infancia, y por ultrasonido pues va a haber imágenes muy inespecíficas. Realmente lo único que se va a detectar es un aumento de volumen del testículo, no va a haber no se va a palpar una masa definida. Entonces esto pues va a ser obviamente un poquito más complicado de diferenciar o de diagnosticar. Y como mencionamos, las células, esta tumoración se deriva de las células germinales totipotenciales, que se van a diferenciar a las membranas fetales, y que van a dar lugar a este tumor de saco vitelino, que, como mencionamos, va a traer nos va a dar imágenes muy inespecíficas. Y bueno, el tratamiento en estos casos, bueno, mencionaba que en niños, cuando el tumor está confinado al testículo al momento de hacer la orquidectomía, y los niveles de alfa-fetoproteína no están elevados, mencionaba que, bueno, no era necesario dar un tratamiento neoadyuvante extra, simplemente la orquidectomía y seguimiento clínico o médico. Y bueno, el teratoma. El teratoma representa el segundo tumor más común en la infancia. Es raro en su forma pura, representa entre un 4 y 9%. Su incidencia mayor es antes de los 4 años. Y bueno, se va a presentar clínicamente como una masa testicular indolora. Por ultrasonido va a ser una masa compleja, porque va a tener un contenido sólido y también un contenido quístico. Va a ser una masa bien definida, como mencionamos, con áreas quísticas de ecogenicidad heterogénea, y va a haber un componente sólido con ecogenicidad variable, y puede haber áreas de hemorragia y necrosis. Este tumor, pues bueno, va a ser un tumor complejo, que va a tener tejido desorganizado, tanto tejido adulto como tejido fetal, que se deriva de las 3 capas germinales. Y este tumor el teratoma representa va a estar presente hasta en el 50% de los tumores mixtos de células germinales. Bueno, y en este caso, como mencionamos, se ve un ultrasonido en escala de grises, con una masa testicular compleja, bien definida, que, bueno, va a tener un componente sólido, que va a estar rodeado por áreas quísticas. Y bueno, esa va a ser una de las características de este tumor, del teratoma.
El coriocarcinoma es, en su forma pura, bueno, va a representar menos del 1%, estar presente en menos del 1% de los pacientes con tumores testiculares. Su incidencia va a estar dada entre la segunda y tercera década de la vida. Una de las características del coriocarcinoma es que va a dar metástasis muy tempranas y va a dar niveles, también marcadores tumorales como la fracción beta de la gonadotropina crónica humana elevadas. Va a producir ginecomastia en el 10% y es el tumor germinal de peor pronóstico debido a esto, a que presenta metástasis tempranas y bueno, regularmente la clínica es dada por eso, ¿no? En este caso, bueno, por ultrasonido va a haber, van a ser tumores con ecogenicidad heterogénea, va a haber áreas de calcificación, calcificaciones con áreas quísticas y puede haber áreas de necrosis focal. En este caso, el coriocarcinoma va a estar presente hasta en el 80% de los tumores mixtos germinales. Y bueno, los síntomas que va a presentar este paciente es más que nada dados por las metástasis que pueda dar a órganos blancos, más que nada, más que por una masa testicular palpable. Y bueno, en este caso se ve una imagen de ultrasonido en escala de grises, donde vemos una masa lobulada, compleja, que va a tener bueno, una ecogenicidad heterogénea, va a tener áreas quísticas que van a estar, bueno, esta masa va a estar desplazando, pues, o está desplazando el tejido o el testículo afectado. Y bueno, también un tipo de tumor, ¿verdad? Que se llama tumor testicular regresivo, en el cual los pacientes van a presentar metástasis aún y cuando el tumor primario involucione. Eso se debe a, bueno, se cree que es por el alto metabolismo tumoral que va a comprometer el suministro de sangre del mismo tumor y eso va a hacer que involucione. Estos tumores van a estar clínicamente ocultos y van a tener, o se van a presentar como van a tener un volumen testicular normal. Al ultrasonido, bueno, sus características van a ser que son tumores hipo o hiperecoicos que van a tener áreas de calcificaciones focales. Bueno, estos tumores también son llamados burnout, perdón, y por ultrasonido, bueno, se ve una imagen en escala de grises que muestra unas áreas hipoecoicas pequeñas y un área de calcificación o áreas de calcificación que emiten sombra acústica posterior que corresponden a un tumor primario. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver o cómo vamos a sospechar este tipo de tumores? Regularmente son por las metástasis que emiten. En este caso, en esta imagen de tomografía axial computarizada, contrastada en cortes axiales, muestra una masa retroperitoneal de densidades pues, heterogéneas, con áreas de calcificaciones bueno, van a estar rodeando a la aorta. Y bueno, eso es lo que como se manifiesta este tumor. Hay que ir a buscar, ¿verdad? La localización a nivel, o la localización del tumor primario a nivel testicular, pero las manifestaciones, o como nosotros vamos a darnos cuenta, es por las metástasis que pueda dar a distancia estos tumores. Aquí esto es muy importante cuando veamos este tipo de conglomerados retroperitoneales que respetan de cierta manera los vasos, así como lo hace el linfoma. Siempre que estemos con un paciente masculino que tenga este tipo de lesiones, puede tener o no calcificaciones, y no vemos otro primario en otro lugar, siempre hay que sospechar en un hombre que puede ser un cáncer testicular, ¿sí? Siempre. Ahora, pueden suceder dos escenarios. En el caso de que sí sea el diagnóstico de un cáncer testicular, pueden suceder dos cosas. Uno es que le hago un ultrasonido y si veo un tumor testicular, o dos, que sea un cáncer testicular regresivo, como en este caso, que solamente veo una pequeña zona que puede ser tanto hipoecoica como ecogénica y que corresponde con el sitio donde estaba el tumor previamente, pero como lo mencionó Caleb, por el alto metabolismo se consumió ese tumor y solamente veo como esa cicatriz o esa pequeña lesión focal testicular. Pero entonces, aquí lo importante es, siempre que veamos ese tipo de lesiones retroperitoneales en un hombre, tengo que descartarle que tenga cáncer testicular. ¿Sí? Claro, si veo que es más homogéneo, esta lesión es muy heterogénea, si veo que es muy homogéneo, tengo axilas, cuello, etcétera, pues es más probable un linfoma. ¿Sí?
Pero si no tengo todo, como que tengo algo que me llama la atención, que dices, oye, esto está raro, sobre todo cuando tengo también, en este caso, fíjense cómo la mayor cantidad de la masa está del lado izquierdo de la aorta, ¿sí? No está tanto interaortocava. Pero sobre todo, acuérdense que los cánceres testiculares izquierdos dan metástasis hacia los paraórticos y los derechos dan más hacia los interaortocava. Entonces, sobre todo cuando veo así grandes adenopatías interaortocava. La vez pasada vimos uno que estaba gigantesco, no me acuerdo si quién rotó ahí en tórax de abdomen, pero era una, hagan cuenta, muy similar a esto, pero ocupando casi todo el abdomen, así gigante, las adenopatías retroperitoneales, y era metástasis de un cáncer testicular, que obviamente te puedes ir con la pinta o con el linfoma, por eso es importante. ¿Okay? Bien. Lo que dice el doctor es muy importante, sobre todo si el paciente tiene la edad adecuada, porque si vamos a usar más en un paciente de 50, 60 años, nunca vamos a pensar en eso. Es decir, la presentación del cáncer testicular es como una masa indolora en testículo, pero hay un porcentaje que puede tener dolor. Y también un 10 o 15% de los pacientes se van a presentar como enfermedad metastásica, es decir, no tiene dolor, no tiene molestia testicular, no tiene aumento de volumen testículo y la presentación va a ser adenopatía mediastinal, masa abdominal, dolor lumbar, pérdida de peso. Es decir, cuando vemos eso y el paciente está entre 20 y 40 años, que es la incidencia mayor de cáncer testicular, obviamente debemos de considerar eso, ¿sí? Ahora, en esa etapa, el cáncer testicular en realidad es un cáncer poco frecuente. Aquí lo vemos mucho porque es un centro de concentración, ¿verdad? Pero representa 2 casos por 100,000 habitantes por año, es la frecuencia habitual del cáncer. Pero si el paciente tiene la edad de 20, 40 años, obviamente la posibilidad de eso es mucho, mucho mayor. En cuanto al ultrasonido, pues ya vieron, básicamente la mayor diferenciación es entre seminomatoso y no seminomatoso, porque todos los demás son muy heterogéneos. El seminomatoso pues, es una lesión más homogénea, hipoecoica, bordes bien definidos, normalmente no va a transgredir la túnica luquínea. Entonces, lo primero que tengo que definir en el contexto clínico es si parece un seminoma o no parece. La segunda posibilidad ya lo vieron, ya lo dijo Caleb, 30% son mixtos. ¿Qué quiere decir? Que puede tener parte seminomatoso con carcinoma embrionario, o puede tener colocarcinoma con seminomatoso, o puede tener, entonces, esos van a ser uno de cada 3 tumores que van a ver, que son 30%, sí, un poquito menos, ¿verdad? Pero 30% son mixtos, ¿sí? Lo cual, pues quiere decir que pues las características de imagen, pues no van a ser específicas, porque son tumores de diferentes estirpes celulares creciendo en conjunto, ¿okay? Por eso no van a ser como el seminoma, que es puro, que es solamente un estirpe celular y que se ve más bien definido, ¿okay? Muy bien. Bueno, siguiendo con los tumores, con los tumores germinales, los tumores mixtos de células germinales van a, como mencionó el doctor Negreros, van a contener más de un componente germinal y van a representar entre el 33 y alguna, la literatura tenemos entre 33 y 60% de los tumores no seminomatosos. Van a tener una alta incidencia a partir de los 30 años y bueno, los hallazgos por imagen, como ya los vimos, cada uno de ellos van a ser muy variables debido a la diversidad de estos tumores. Y como mencioné al principio, estos tumores no son tan radiosensibles como el seminoma y se prefiere el tratamiento con quimioterapia. Y pues de todos estos, de todas las estirpes celulares que vimos ahorita de la clasificación de los no seminomatosos, el carcinoma embrionario es el componente más común de estos de tumores mixtos de células germinales. Y bueno, en este caso vemos 2 imágenes de starplatocinium, una en la escala de grises y otra con el Doppler color, y en el que se van a ver masas que van a tener áreas quísticas, y áreas sólidas, van a ser parcialmente sólidas, parcialmente quísticas, y a la aplicación del Doppler color van a tener cierto flujo interno, que eso pues nos va a dar, como mencionaba,
una masa intratesticular con flujo, pues tiene un alto grado de ser maligna, y obviamente con las características, bueno, este tipo de tumores van a tener características muy, muy heterogéneas debido al tipo de células que pueda tener. Y bueno, ahora vamos a entrar a los tumores no germinales o tumores del estroma del cordón sexual. Estos van a representar entre el 4 y 5% de los tumores testiculares. Pueden contener células de Leydig, de Sertoli, células tecales, de la granulosa o luteínicas. Estos tumores van a tener una alta prevalencia en pacientes pediátricos y el 90% de los casos son benignos. Sin embargo, desgraciadamente no hay un criterio radiológico que nos pueda decir o que nos pueda asegurar, ¿no? Que que una tumoración es benigna o maligna. Y bueno, en este tipo de casos, sobre todo, pues son pacientes pediátricos, hasta no hacer la orquidectomía, perdón, vamos a tener el diagnóstico. En este caso, pues bueno, aunque a pesar de que sean 90% de tumores benignos. Los tumores de las células de Leydig van a representar el 1 a 3% de los tumores testiculares. Dice que se puede presentar en cualquier grupo de edad, pero es más común en pediátricos. Y el 30% de estos pacientes van a tener alguna endocrinopatía. Y la clínica de estos pacientes, debido a esto, pues puede haber virilización precoz, ginecomastia, líquido disminuido cuando se presenta en pacientes adultos, que no es lo común, pero sí se presenta. Y un 3% de estos tumores van a ser bilaterales. ¿Cómo se van a presentar por ultrasonido estos tumores? Pues van a ser una masa sólida, pequeña, intratesticular, que va a estar redondeada, homogénea, regularmente hipoecoica, puede tener áreas de quísticas o de hemorragias o necrosis, y puede tener flujo Doppler periférico. Este es un ejemplo representativo que tiene las características que mencionamos. Es una masa pequeña, intratesticular, bien delimitada, redondeada, homogénea, hipoecoica. Y bueno, en este caso también vemos otra imagen en escala de grises, donde vemos un corte sagital del testículo, donde vemos una masa redondeada, bien definida, hipoecoica en relación al tejido testicular, y va a tener ciertas áreas de calcificación, que no son tampoco, bueno, que también es una característica que puede tener esta tumoración de este tumor de células de Leydig. Y el tumor de células de Sertoli, va a representar menos del 1% de los tumores testiculares. A diferencia del de Leydig, es menos activo hormonalmente. También tiene incidencia en todos los grupos de edad, y clínicamente se va a presentar como una masa testicular indolora. Los hallazgos de ultrasonido van a ser una masa pequeña, igual bien definida, redondeada o lobulada. Va a tener flujo Doppler periférico. En su mayoría va a ser hipoecoica, o también va a ser heterogénea, y también puede tener áreas de necrosis y hemorragia. En este caso, se ve una masa parcialmente, pues, o sea, tiene áreas de calcificación. Y bueno, al momento en esta otra imagen que se le aplica el Doppler, pues va a tener una vascularidad interna mínima, pero sí va a tener un flujo Doppler, bueno, un flujo periférico. Y bueno, hablando de los tumores misceláneos, el más común es el linfoma, que representa el 5% de los tumores testiculares. Es la masa testicular más común en pacientes mayores de 60 años, y también es el tumor testicular bilateral más común. Y cuando es bilateral, bueno, estos pacientes tienen una presentación más metaclónica que sincrónica, y en su mayoría se va a presentar, o va a ser por un linfoma de células B en su mayoría, y clínicamente se va a presentar como una masa testicular indolora, pérdida de peso, anorexia, fiebre, debilidad generalizada del paciente. Y por ultrasonido van a ser lesiones uni o multifocales, con el testículo con un crecimiento difuso. Van a ser homogéneas, en su mayoría hipoecoicas, que van a tener una vascularidad aumentada y van a involucrar el epidimo y el cordón espermático. Sin embargo, no van a alterar la forma testicular. Y bueno, en este tipo de pacientes se observa en el ultrasonido en escala de grises de los tumores derecho e izquierdo. Pues se ven áreas, masas bilaterales hipoecoicas, son multifocales en el testículo derecho, y también se van a ver estas áreas hipoecoicas difusas
en el testículo izquierdo que van a estar, bueno, lo van a estar infiltrando. Como mencionaba, son parte de las características ecográficas. Si a este tipo de tumor, digo, no es el mismo paciente, pero es el mismo tipo de tumor, se le aplica el Doppler color, vamos a ver una masa con una hipervascularidad focal, con un crecimiento testicular, bueno, en este caso está infiltrando el polo inferior del testículo. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, la forma testicular va a estar conservada, no la va a distorsionar. Bueno, pasando ya a la estadificación. Bueno, la estadificación de estos tumores se basa en el TNMS, que bueno, por las siglas es de tumor, nódulos, metástasis y marcadores séricos en inglés. Y bueno, el estadio clínico se va a determinar en base a los hallazgos que encontremos en la exploración física, a la exploración por imagen y también con pruebas, marcadores tumorales o pruebas de laboratorio. Hay que hacer una estratificación con tomografía o resonancia magnética en las áreas pues del tórax, de abdomen y pelvis. Y bueno, la diseminación, la mayoría de estos tumores va a seguir una diseminación linfática. Sin embargo, con excepción del coriocarcinoma, que presenta una diseminación hematógena más temprana. Y como mencionábamos antes, el drenaje linfático va a seguir el trayecto de las venas testiculares. Del lado derecho, pues la primera línea o la primera cadena ganglionar que se puede ver afectada es la interaortocava. Bueno, y en el lado izquierdo, pues son los nódulos paraórticos, que van a estar ahí en un área concentrado delimitada por la vena renal, la aorta, el uretero y la arteria mesentérica inferior, que ahorita como quiera vamos a mencionar más a fondo estas áreas. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar la T? Bueno, se clasifica en TX cuando no se puede evaluar el tumor, no se puede estudiar. T0 cuando no hay evidencia de tumor primario. El TIS cuando hay carcinoma in situ. El T1 cuando ahorita vamos a ver unas imágenes representativas, cuando el tumor está confinado al testículo o al epidídimo. El T2 cuando el tumor invade la túnica vaginal o vaginalis o se ha diseminado los vasos sanguíneos o linfáticos adyacentes. Y el T3 cuando hay crecimiento tumoral hacia el cordón espermático. Y el T4 ya cuando hay una afección a nivel de la piel escrotal. En estas imágenes representativas vemos como en T1 todavía el tumor está confinado al testículo y no hay invasión linfovascular. En T2 sí está limitado al testículo, sin embargo ya hay invasión linfovascular o invasión a los tejidos blandos del ilio o del epidídimo. En T3 ya vemos que está invasión al cordón espermático. Y en T4 pues ya vemos un tumor testicular que está invadiendo la piel escrotal y pues también hay invasión linfovascular. Entonces eso es importante para poder hacer la clasificación del T, ¿verdad? En cuanto a los nódulos linfáticos, como mencionábamos anteriormente, las cadenas ganglionares que se afectan en el tumor izquierdo típicamente son los ganglios paraórticos del lado izquierdo, que están justo debajo de la vena renal izquierda, y los que involucran el lado derecho, pues típicamente son los ganglios paracavales, precavales y postcavales o aortocava. Y bueno, la clasificación en NX es cuando no se pueden evaluar los nódulos regionales, N0 cuando no hay diseminación a nódulos linfáticos regionales visibles por imagen, el N1 cuando hay afectación de nódulos linfáticos pero que en su dimensión mayor es menos de 2 centímetros, el N2 cuando esta dimensión mayor es de 2 a 5 centímetros y más de 5 centímetros ya estamos hablando de un N3. Y como mencionábamos, bueno, los nódulos cuando es una tumoración del testículo derecho, va a haber afección de los nódulos aortocava y paracavales. Y cuando es en el área, o cuando es la afección del testículo izquierdo, los ganglios que van a estar afectados son más que nada los ganglios paraórticos.
en esta imagen representativa. Hay una imagen desde un caso de aquí del hospital, de un paciente de 28 años, con un tumor primario en testículo derecho, en el cual vemos una tomografía axial computerizada, contrastada en fase venosa, con cortes axiales en ventana para tejidos blandos, en donde vemos una adenopatía a nivel interaorto cava, con un área más subecoica que puede representar ahí áreas de necrosis, y un área más hiperecoica, más hipodensa, perdón, que puede representar áreas de necrosis, y un área más hiperdensa en la periferia. En este caso, bueno, el estudio histopatológico reveló que era un tumor de células germinales mixtas, con una composición de 70% coriocarcinoma y un 30% de carcinoma embrionario. Y bueno, esto fue el hallazgo, como mencionábamos anteriormente, cuando tenemos la sospecha de hay una tumoración intratesticular, pues hay que ir a buscar, o hay que estadificar y ir a buscar esta adenopatía a esa distancia, que en este caso, pues como es era la tumoración, era del lado derecho, pues la cadena ganglionar que se había afectada fueron los ganglios interaorto cava. Y bueno, para evaluar las metástasis, el estudio inicial puede ser una radiografía de tórax si se sospecha metástasis a pulmón, pero se te prefiere una tomografía también, tomografía abdominopélvica. Se va a hacer también una radiografía de tórax cuando haya, obviamente, sospecha de enfermedad metastásica tórax, y la resonancia magnética de cerebro solamente se reserva si hay datos clínicos que nos hagan sospechar de invasión hacia cerebro. Los sitios de metástasis a distancia, además de pulmón, los más comunes son hígado, cerebro, hueso, riñón o ganglios suprarrenales. Y la metástasis, la clasificación o la nomenclatura que se va a dar es M0 si no hay enfermedad metastásica a distancia, M1A si hay un tumor en nódulos linfáticos a distancia o hay afectación de pulmón, y M1B cuando hay afectación, hay una metástasis a distancia en otros órganos como hígado, cerebro o hueso. En este caso, del mismo caso anterior del paciente que mencionábamos anteriormente de la adenopatía, se le realizó un estudio de angiotomografía, pero en el cual se pudo, en este estudio de angiotomografía, estamos en la topografía de los lóbulos superiores en el pulmón derecho, pues obviamente se ve una masa, redondeada, de bordes regulares, articulada, pero también se ven áreas o más imágenes nodulares, bilaterales, difusas, en ambos pulmones, que bueno, en esta no es la mejor imagen para visualizarlo, pero van a tener áreas de calcificación en su interior que van a corresponder a metástasis a pulmón. Digo, en este caso, este paciente tenía invasión a nódulos interaorto cava y también metástasis a nivel pulmonar. Aquí en este paciente, vean las características de las lesiones, son muy redondeadas, se describen a veces como bala de cañón. Pero además vean el vidrio escullido que tiene alrededor de varias de las lesiones, eso es hemorragia, y eso es muy característico del coriocarcinoma. En este caso, pues ese tumor, como vieron, que era mixto, 70% mencionaste que era coriocarcinoma, entonces seguramente pues es el extirpe que está causando la metástasis aquí al pulmón. Y esa parte del sangrado que se manifiesta con ese vidrio escullido es muy característico. Por ejemplo, cuando vemos una hemorragia alveolar difusa, pues también se manifiesta como vidrio escullido. En este caso, estas lesiones metastásicas hemorrágicas causan mucha hipoxemia. Entonces, normalmente a esos pacientes les piden un angiotacto, sospecha entera. En realidad, la hipoxemia pues, es por el sangrado que están causando las múltiples lesiones pulmonares, ¿sí? Porque de hecho este caso era por eso, o sea, le pidieron un angio de tórax por sospecha entera. Sin embargo, pues lo que sucedía es que tenía múltiples metástasis hemorrágicas pulmonares. ¿Sí? No había un TER, no quiere decir que no pueda tener las dos cosas, pero en este caso no había TER, pero sí múltiples metástasis pulmonares hemorrágicas. ¿Sí? Y bueno, los marcadores tumorales o marcadores tumorales séricos se van a utilizar para el diagnóstico, estadificación, pronóstico y seguimiento de los tumores germinales. En este caso, los marcadores tumorales que vamos a utilizar o que se van a solicitar, la alfa-fetoproteína va a estar presente o elevada en los tumores de saco vitelino
Y entre los tumores mixtos de células germinales, la fracción beta de la hormona gonadotropina crónica en el seminoma y coriocarcinoma. La deshidrogenasa láctica se utiliza más que nada para estadificar. Y bueno, ¿cómo se estadifica? Bueno, S0 cuando estos tres marcadores tumorales se encuentran entre valores normales. El S1 cuando la DHL está menos de 1.5 veces su valor normal, la fracción beta de la gonadotropina crónica menos de 5000, la alfa-fetoproteína menos de 1000. El S2 cuando hay una elevación de 1.5 a 10 veces de la DHL, la gonadotropina crónica está entre 5000 y 50000 y la alfa-fetoproteína entre 100 y 10000. Y el S3, bueno, eso ya es cuando hay más de la DHL 10 veces mayor su valor normal, perdón. La gonadotropina coriónica más de 50.000 y la alfa-fetoproteína arriba de 10.000. Y bueno, en este tipo de marcadores, la alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica va a estar elevada hasta en el 80% de los pacientes con tumores no seminomatosos. Entonces, también es importante solicitarla o tomarla en cuenta al momento de querer hacer la estadificación. Y bueno, ya los estadios clínicos, bueno, el estadio 1 va a ser un tumor limitado a testículo, epidimo y el cordón espermático o la piel escrotal. El tumor 2 es cuando hay tumores que están limitados a nódulos linfáticos retroperitoneales. Se va a subclasificar cuando estos nódulos sean menos de 2 centímetros, es 2A, de 2 a 5, 2B y de más de 5, 2C. Y el estadio 3 es cuando ya hay involucro de nódulos linfáticos regionales y aparte de elevación de los tumores, de los marcadores tumorales, perdón. Bueno, en este caso, bueno, en general los marcadores tumorales se utilizan para también monitorear la respuesta al tratamiento en los pacientes con tumoraciones testiculares. Y bueno, ya como conclusión, bueno, nosotros como radiólogos tenemos un papel importante al momento de identificar los tumores, así como la estadificación de la enfermedad y la detección de recurrencias durante la vigilancia por imagen. El ultrasonido es el estudio de imagen primario para la detección de masas testiculares y para diferenciar si son de masas intra o extratesticulares. La tomografía es el estudio de elección para evaluar las metástasis, tanto a afecciones a nódulos como a órganos distantes. Y bueno, la estadificación clínica es crítica debido a que, bueno, parte del tratamiento o el tratamiento depende de qué etapa clínica se encuentra la enfermedad y si se trata de un tumor seminomatoso o no seminomatoso debido a la respuesta que tienen a los diversos tratamientos. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Muy bien. Bueno, como pueden ver entonces aquí, en cuanto a la detección, pues se va a hacer con el ultrasonido, que tiene muy buena caracterización. En este caso la tomografía, que es inferior al ultrasonido para caracterizar una lesión testicular. Sin embargo, pues eso es para la detección. La estadificación siempre se va a hacer con una tomografía, normalmente abdominal. Si hay sospecha de lesiones pulmonares, como ya lo vieron, podría ser solamente una radiografía de tórax, o desde el inicio hacer un tractor abdominal contrastado, ¿verdad? Para poder valorar toda la posible extensión del tumor. Aquí la resonancia realmente no juega un papel. Claro que se puede caracterizar, que tiene muy buena caracterización, pero pues no le vas a hacer una resonancia testicular a un paciente porque pues lo puedes hacer perfectamente con el ultrasonido, ¿sí? O sea, y muchas veces pues no te va a dar mucha más información que la que te va a dar el mismo ultrasonido. Entonces no está indicada de entrada una resonancia en estas circunstancias. Como pueden ver en este caso, los marcadores tumorales son muy importantes. Tanto que pues tienen una propia clasificación S para poder tomar decisiones, y también en cuanto al tratamiento sistémico, pues los marcadores sirven para darle seguimiento a la respuesta y también sospecha de una recidiva, ¿verdad? Entonces, pues simplemente hay que estar familiarizado con esto para que también nosotros a la hora de autorizar estudios, etcétera, siempre, oye, se sospecha una masa testicular, oye, pues ya tiene algún marcador, ya se hizo algún marcador, ya tiene algo previo. Siempre acuérdense que hay que preguntar, acuérdense que el médico, nosotros somos, a fin de cuentas, también interconsultantes, y tenemos todo el derecho a preguntar toda la información clínica, porque es lo que muchas veces nos va a orientar también a ciertos diagnósticos, ¿ok?
Entonces, pues nada, no sé, doctor, ¿qué quiero decir? Nada más para mencionar que hay que recordar que no todos los tumores que encontramos en el testículo son primarios, ¿sí? Sobre todo si no estamos en el rango de los 20, 40 años de edad, que es cuando es más frecuente el cáncer testicular, y no es un paciente de 60 años o más, que obviamente cuando vemos una masa a esta edad pensamos en linfoma, sobre todo si es bilateral. Tenemos que pensar que también el cáncer testicular, perdón, los testículos son asiento de enfermedad metastásica, particularmente el cáncer de próstata, el melanoma, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer renal, con frecuencia producen enfermedad metastásica a los testículos, para tenerlo en cuenta. Nada más considerar, como ya mencionó el doctor Matías, el tumor más frecuente en mayores de 60 años es el linfoma. La presentación del linfoma es como infiltración. ¿Puedes poner las imágenes de eco, por favor? Puede ser focal o difuso. Solamente vamos a ver el aumento del tamaño del testículo y la imagen hipoecoica de la infiltración. Súper importante considerar el diagnóstico diferencial de un proceso infeccioso, de la orquitis o la orquiepididimitis, porque pues es la misma imagen prácticamente. O sea, si no sabemos la historia clínica, tenemos que interrogar síntomas B y también revisar pues si tiene leucocitosis, si tiene fiebre, todos esos datos clínicos que nos pueden orientar hacia algo benigno, un proceso infeccioso, o lo contrario, es algo súper importante tener en cuenta. Bueno, yo nada más quería agregar un comentario muy lento y clásico sobre las microlitiasis testiculares, que pues ya sabemos que se definen como focos ecoclínicos sin sombra acústica posterior, que son aproximadamente de 5 o más focos por campo o por imagen, y si bien no está totalmente descrito que tenga una relación así directa con la presentación de un cáncer, no está totalmente descartado. Entonces siempre hay que tomar en cuenta la distribución de las mismas, si son de distribución aleatoria, difusa, o si tienen una distribución como en clústeres o conglomeradas en un foco específico o en una zona específica del testículo, o si se asocian a alguna zona hipoecoica del testículo en relación al resto del parénquima testicular. Esto es bien importante, y también pues también a tomar en cuenta también muy importante el contexto clínico del paciente, si viene con alteración de marcadores tumorales, o también si tiene historia clínica historia familiar de un cáncer testicular, si tiene historia de criptorquía o testículos mal descendidos, si tiene historia de tener un tumor testicular previo. Entonces en estos pacientes hay que explorarlos con mayor dedicación, y la recomendación clínica o la recomendación que existe para ellos es, en caso de que solamente veamos las clasificaciones aleatorias, pues una de ellas es la exploración física, el mismo paciente cada 3 meses, y la otra es el ultrasonido anual hasta los 55 años. Esto lo describen más que nada como para no perderle la pista al paciente y poder detectar una lesión en un estadio temprano. Y pues nada más para tomar en cuenta cuando hagan sus ultrasonidos testiculares y vean estas clasificaciones, pues interrogar un poquito más al paciente, y en dado caso que tenga antecedentes familiares, pues darles una exploración más detallada. Aquí, en cuanto, muchas gracias por los comentarios. Una cosa que nos puede ayudar en la diferenciación cuando tenemos testículos así hipervasculares con el diagnóstico, que es la orquiepididimitis, es que en el linfoma no hay una alteración de la morfología. Sí aumenta el tamaño, pero se conserva esa forma ovalada tipo huevo, ¿no? Pero en la orquiepididimitis, acuérdense que sí puede verse redondeado, más redondeado el testículo, y que la hipervascularidad pues obviamente es mucho mayor, y que también podemos tener afectado el epidídimo, ¿verdad? Que en este caso también puede haber infiltración, pero en el caso de la orquiepididimitis pues es una hipervascularidad también a nivel del epidídimo, sobre todo en la cola. Entonces hay que ver todo eso para que no nos confundamos. Otra cosa también es que las leucemias también pueden tener infiltración en el testículo, ¿sí? Entonces, porque no es lo mismo un linfoma primario testicular a una infiltración de un proceso
leucémico, ¿okay? Que también puede causar lesiones tanto difusas como múltiples focales en los testículos. ¿Okay? Por ahí, Ernesto. Muy bien tu clase, con las felicidades. Nada más mencionar que cuando hay afección de ganglios, que son los paraórticos o interarcocama, estos aún son considerados regionales, pues no son enfermedad a distancia que cambiaría pues, el estado del paciente, a diferencia de cuando hay afección de la cadena ilíaca común, que esos sí son considerados pues, enfermedad a distancia. Son dos, hay los mínimos marcadores, pasa 3. En cuanto a la radiología de tórax, pues en los pacientes siempre se va a realizar como abordaje diagnóstico. La tomografía según la ACR, pues se va a hacer siempre y cuando tengas una hallazgo en el tag de abdomen, ¿no? O en el inicio comercial del tórax abdominal. En los casos de duda, como puede ser una orquitis, como comentó Andrea, o otros hematomas testiculares o infartos testiculares, lo que se sugiere es un estudio de control 2 a 4 semanas. Obviamente el hematoma se va a ver más pequeño, va a ver resuelto. Si fue un infarto se va a ver más hipocoico, más focalizado. Si fue un virus infeccioso, pues va a haber resuelto, ¿no? Y otra lesión benigna que hay que tomar en cuenta, que puede confundirse con un flujo maligno, es el epidermoide, ¿no? Que vamos a ver pues, el núcleo hipocoico, heterogéneo, con las imágenes del carnívoro de cebolla, que pues, es importante mencionarlo como diagnóstico diferencial, porque puedes prevenirlo también en pacientes jóvenes, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, felicidades. Bien hecho. Gracias, doctor. Felicidades. Oye, Excelente. gracias. Muy bien. Y Kiko, vamos a hacer algo. ¿Sales? ¿Qué primera reunión? Déjalo cerrar. Se quedó bien padre. Muchas gracias. Es que hay una forma para terminar la reunión. Y